Bienvenidos al primer programa de La Búsqueda. Esto es Random por Dentro. Hoy vas a conocer a los integrantes, quiénes son, cuáles son las tareas que realizan y vamos a conocer cómo se va armando un proyecto creativo. Vení, conocenos. Diego, Secu y Tadeo son parte de este ecléctico y a la vez homogéneo grupo llamado Random Creativos. Cada uno siente el hecho de ser artista de una manera tan diferente como interesante de escuchar. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el germen, la semillita en donde empiezan ustedes a pensar en la posibilidad de armar un grupo creativo? Se dio naturalmente por compartir espacios de trabajo de hace más de 10 años que con varios de los chicos de Random nos conocemos y se fue dando justamente por querer crear cosas que nos hagan bien y ver que cuando uno maneja una intención que tenga que ver con poder crear mensajes, historias, desde un lugar honesto, aparecen vínculos honestos. Y creo que los que estamos en Random hoy tienen que ver por una... Es como decir, bueno, nos llevamos bien y pongámosle un nombre a esto. Y bueno, Random. Y a partir de ahí, de alguna manera se oficializa el nombre, pero tiene que ver con un trabajo en conjunto de mucha mirada hacia adentro, muchísima mirada, de poder saber discernir entre cuál es la idea propia y lo que necesita en este momento el producto, por llamarlo de alguna manera, y sobre todo saber que la idea del otro es mucho más valiosa que la de uno. Del momento que estoy con vos y me hace bien escucharte, me hace bien ver lo que vos hacés, cómo sentís, de qué manera creás, es algo que, bueno, me retroalimenta para después potenciar aún más eso que parecía que en primera instancia no, mi idea es, yo creo que... Diego, ¿cuál es tu rol en Random Creativos? Mi rol en Random Creativos es el organizador, es el director, es el que de alguna manera hace que todas las ideas se unan y vayan a una idea. Ahora estamos encarando un programa que se llama La Búsqueda para que vean cómo se puede hacer una obra desde el lugar de Random, desde la óptica de Tadeo, Roberto, Secu, Jorge, Facu, y quien habla para ver de qué manera se puede hacer una obra random. Alicia en Friquilán, el último espectáculo que hicimos, fue de esa manera. Queríamos hacer Alicia y aparecen conceptos y escenas que se terminan de construir en una pileta descansando sin saber qué va a pasar, o cuando volvemos el auto con Tadeo para casa. O sea, es más horizontal, no es tan vertical. Creo que desde Random, desde este programa, la idea es mostrar un poco eso. Es todo mucho más horizontal. No es tan absoluto. Y mi rol en el equipo es ser coreógrafa, directora de coreografía sería. Pero también hago producción, todos hacemos producción. Claro. Eso es lo que tiene también Random, al ser una productora de contenidos artísticos. No es productora en el sentido de, tenemos la plata, le hacemos todo. No, un poquito dividiéndonos las tareas de manera organizada, dentro de un caos organizado, porque ya van a ir viendo que esto de ir creando sobre el pucho tiene un caos. Sí, pero es necesario también. Sí, porque resulta que nos encontramos también en no poder mantener un determinado estado emocional durante mucho tiempo. Y nos dábamos cuenta que nuestra forma creativa también tenía esta aleatoriedad, esta búsqueda que siempre iba modificándose, que al ser 6 también siempre el estado de uno, el estado de otro va influenciando lo que se va haciendo. Ir entre todos y agarrándonos y proponiendo y llenando arriba del otro, hasta que nadie sabe quién fue el que dijo qué, ni ¿qué generó? Quién fue, qué pasó, de qué, quién, cómo, qué color, cómo, y así empiezan a pasar las cosas. Necesitamos que vengan y que se sumen a este delirio que es crear realidades de un modo espectacular que es el teatro, ¿no?
Mi rol en el equipo es la dirección de arte, la escenografía y parte también de algo de producción, que es también algo que venía haciendo, ayudando de una manera, nada, que el proyecto siga avanzando con fuerza. Acá está, ¿ves? Estas son las famosas patas del teatro, que tiene una interesante anécdota. Cuando nosotros venimos acá al teatro, no había mucho presupuesto para hacer la escenografía, por ende había que improvisar bastante con los materiales. Y yo en mi taller estaba realizando, estábamos ahí armando, y yo pongo nylons en el piso para que no se manche. Y de golpe me di cuenta que apoyarlo empezaba a dejar una textura interesante y los colgué para usarlos de fondo. Y funcionaron bastante bien, con el flujo y las luces genera un efecto bastante interesante. De la mano del director musical del grupo, el maestro Jorge Soldera, comienzan a sonar los primeros acordes de la cortina musical de La Búsqueda. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hoy es tiempo de cambiar. Juntos podemos crear la realidad. La búsqueda comienza. No, la primera parte que apoye. ¿Y el bajo? Sí, sí, el bajo y bata. ¿Cuál Está era el ahí. riff del bajo? Esto. Lo tenés, Javi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hoy es tiempo de cambiar. Juntos podemos crear la realidad. La búsqueda comienza. ¿Cómo llegas al proyecto? Yo llego al proyecto de la mano de Diego Corán. Cuando él estaba estudiando en la escuela de Julio Boca, tenían que presentar una obra, una comedia musical. Había grabado con él unas canciones infantiles para otra obra una vez, ahí nos conocimos. Bueno, me gustó lo que me contó, había mucha onda con él en ese momento y bueno, empezamos a armar la música y de ahí nació La Parca. Y a través de Diego pues conozco al resto de los integrantes y ahí empieza un poco la movida. ¿Qué significa Random para vos, Jorge? Y un espacio para crear una licuadora. Nos vemos un poquito el ego de cada uno cuando somos los pedacitos, pero después terminamos en un licuado y ahí eso es lo más lindo. Es la primera vez. ¿Qué pasa, Random? El director creativo canta. ¿Por qué? ¿Pero por qué Jorge Soldera decide que Tadeo Jones sea quien interprete la cortina oficial de La Búsqueda? Ah, muy bien esto. Porque el color de su voz, Que no es el mismo que el de la piel. exacto, es un color propicio. Ajá, ¿Está bien? Un está término muy perfecto. viejo, ¿no? Propicio para este género. Es una onda Está así muy muy bien. joven, muy Digamos muy que es como rock. un Pipo Chipolati. En vez de cantar mal, me dicen, tu color es lindo. No, Es tiempo de cambiar. Juntos podemos crear la realidad. La búsqueda comienza. Por eso llega Random. Súmate a este delirio. Te estamos esperando. La búsqueda comienza. Por eso llega Random. Súmate a este delirio. Te estamos esperando. La búsqueda comienza. Para cerrar la cadena creativa de los Random, se suman al proyecto dos eslabones fundamentales, Roberto y Facundo. Casi siempre estoy en la parte de arriba del escenario y después me voy como metiendo en muchas áreas, un poco de opinólogo, desde algún lugar de la parte musical también trato de colaborar mucho con Soldera porque es un área que me interesa y que me gusta, pero básicamente no hay un rol quizás muy específico, pero me voy metiendo. Me voy peleando. Voy peleando con todo. Voy Vas creando. armando las hipótesis a ver qué cosas se derriban y qué cosas no. Estamos celebrando un nuevo cumpleaños. Sí, paso a explicar. Tú celebras un solo
uno cumple años una vez al año, ¿cierto? Cierto. Cierto, cierto. Este año tiene 365 días, ¿cierto? Cierto. Cierto. Entonces quiero decir que desperdicias 364 días de pura celebración. Y siento que en Friquirán el tiempo nunca pasa, celebramos todo el tiempo. ¿Y eso les divierte? ¿Dónde se especifica tu rol concretamente en el equipo? Es aleatorio, es random. Random. Sí, porque es como que cada cosa va necesitando que se ocupe ese espacio con acción. Porque ante el vacío, bueno, accionemos para que no nos ahoguemos. Entonces alguien lo tiene que suplir y yo como soy abarcativo, es una, no sé si es una virtud o un defecto, en mi deseo voy tipo, no, hay que ir a hacer, falta tal cosa, entonces me termino metiendo, todos somos bastante así. Una de las consignas de la búsqueda consiste en averiguar qué hecho de la infancia transformó a los participantes en las personas que son en la actualidad. Vamos a ver cuál es la respuesta de los random a semejante pregunta. ¿Cuáles son los hechos que te marcaron, los hechos que también de alguna manera te llevaron a empezar a curiosear en el arte? En mi infancia, el motor de búsqueda artística, y creo que primero pasó por un reconocimiento externo, está ligado a la figura de mi papá. De que yo a mi viejo lo tuve muy poco, pues se separaron cuando yo tenía 2 años con mi madre, y no tenerlo cerca a mi viejo me daba la necesidad todo el tiempo de tenerlo cerca. O sea, lo que en su momento fue muy doloroso hoy es mi carta de presentación para con el arte, el poder estar en contacto con la necesidad de búsqueda. Y ese papá me dio una de las cosas más hermosas que tengo en mi vida, que es ser hincha de San Lorenzo de Almagro. Y lo que más recuerdo cuando tenía posibilidad de ir a la cancha con mi viejo y con mi hermano es ver la magnitud del espectáculo. Ah, claro, el show. El show. El show. Y la gente cantando y arriba los bombos. En la época que íbamos había bombos. Y sale el equipo a la cancha y tiraban papeles. La ceremonia de Sí. todo eso. Y eso ceremonial claramente está en cada lugarcito mío a la hora de crear. Tuve 2 grandes maestros de música. Un Winco, que es el que tenía mi hermana, que es para los que no saben, una bandeja, una de las primeras bandejas giradiscos, que era el que esperaba ansiosamente para poder tocar arriba la batería. Claro, para hacer el playback. Y después mi papá, que creo que fue mi primera partitura, porque cuando después tuve la suerte que en mi casa apareció un teclado, también por intermedio de mi mamá y mi papá, él venía y yo le decía, necesito aprender tal tema, y bueno, él me enseñó los primeros tangos. Entonces se ponía ahí al costado del teclado y me empezaba a silbar un tango. Como yo soy músico intuitivo, bueno, ahí empecé a sacar mis primeros temas y a formar mi repertorio, porque después yo iba a tocar y justamente en ese momento acompañaba a un tanguero y decía, viejo, tengo que tocar tal tema y no tengo ni idea. Entonces venía, él silbaba muy bien y ahí sacaba los temas y incorporaba temas a mi repertorio. Creo que la ausencia paterna tiene mucho que ver. Si bien yo mi padre está vivo, él viajaba mucho. Siempre viajaba a bordo de barcos. Era médico a bordo de un barco. Y siempre viajaba. Entonces, en mi infancia fue más que nada con mi vieja y con mis hermanas en una casita de Córdoba. Igual otras 50 casitas más. Era un complejo, no sé, como habitacional, no sé cómo decir, no es complejo habitacional, pero era un lugarcito cerrado. ¿Qué parte de Córdoba? Capital. Era de todas casitas unas iguales a otras. Y esa ausencia de mi viejo, que siempre se iba de viaje por 1 año, por 9 meses, yo me acuerdo de dibujar en la pared mi pie para que él cuando viniese, viese cómo había crecido mi pie desde el momento que él se había ido al momento que volvía. Y esa ausencia, de alguna manera, me hizo buscar presencias, me hizo buscar encuentros posibles. Nací en una casa de artistas,
O sea, ya mis recuerdos es siempre haber colores en mi casa, donde había una libertad impresionante para el juego. O sea, de hecho, mis primeras actividades para jugar era construir. O sea, mi papá me daba un martillo, un clavo, ya me acuerdo, no sé, 4 años, y empezaba a armar, y de hecho me ponía furioso no poder hacer las cosas que hacía mi papá, no tener de alguna manera esa libertad que tenía mi mamá. Entonces fueron como unos referentes muy fuertes. Seguido a eso, mi abuela, que ya era artista, que también fue referente, fue la primera que me llevó a todos los museos, y recuerdo de recorrer el Museo de Bellas Artes así recontra alucinado y detenerme en cada uno de los cuadros y pasar horas. Y de hecho mi abuela me empujaba que listo, decía, bueno, ya está, lo viste, y yo, pero me quedaba, me acercaba, los tocaba, me retaban, porque no se pueden tocar los cuadros, cosa que no entiendo por qué. Pero no, toda una fascinación con el universo que había en mi casa. Creo que, bueno, soy hijo único. Hasta los 6 años viví en el campo. Creo que el hecho, mi papá se muere cuando yo tengo 7 años, y entonces hay una infancia como de mucha soledad, con la que me tenía que ingeniar y estar 10 horas en mi casa a los 7 años solo, ingeniándome juegos que se basaban absolutamente en la imaginación, porque no tenía ni un videojuego ni nada. Y sí, creo que eso me marcó mucho. Creo que siempre me marcó mucho la libertad que me dieron. Una de las cosas que más rescato, así como tiene su contra por no terminar de definir muchos límites, claro, al mismo tiempo eso es lo que siempre me hizo ponerme a indagar un poco más. Mi papá se le ocurrió en una época de su vida armar unas situaciones nocturnas que se llamaban las veladas paquetas. Las hacía una vez por año desde que tengo uso de razón. ¡Qué genial! Sí, en una quinta en Moreno que teníamos, donde la consigna era que cada invitado tenía que traer un hecho artístico. ¡Qué lindo! Sí, un delirio. Bueno, todo eso estaba ahí, aunque ninguno estudiaba teatro. ¿Y vos estabas presente en eso? Y siempre él hacía alguna adaptación de algún cuento, lo escribía, lo ponía en texto, en obra de teatro, algo de Dolina tal vez, Lo que me costó el amor de Laura, que es una opereta hermosa, y nos hacía actuar a todos, nos repartía los libretos, personajes, bueno, estudiate la letra, venís, ensayábamos un día y le mostrábamos a los otros invitados la obra. Aspirando a un nivel de excelencia, se establecerán canciones y coreografías previamente pautadas. Los participantes deberán aprenderlas en un escueto tiempo e intentar reproducirlas. Las audiciones comenzarán en la ciudad de Buenos Aires para luego continuar en Gualeguaychú, Córdoba, Rosario y Mar del Plata. ¿Y en qué se van a basar las audiciones, por ejemplo? Las audiciones van a tener diferentes estructuras que tienen que ver con la danza, con el canto y con el teatro, pero el tema es cómo podemos integrar eso de una manera lúdica, de una manera no formal, desde un lugar donde la gente que venga a participar de la audición sienta que está en un espacio de referencia, de pertenencia, esto que hablamos del horizontal, de no decir, ay, ellos eligen, nosotros vamos a que nos elijan. No, pará, es una posibilidad que se da y si no es en esta, será en otra, pero desde un lugar real, no de un lugar, chicos, son todos muy buenos, pero lamentablemente hay un lugar para dos. Bueno, creo que tiene que ver desde la posibilidad de esta conexión de que todos en un momento fuimos creados por nuestros padres, vaya que cada uno tenga su creencia, lo que quiera creer, y en esa génesis aparece también la posibilidad de buscar personas que estén conectadas con lo que sienten. ¿Y qué expectativas tenés con la búsqueda? Creo que la misma expectativa de cuando era este pibito buscando contención o buscando encontrarme con alguien, buscando salir del cautiverio de la soledad. Quizás es una posibilidad de hacer elocuente la búsqueda y que quizás otros encuentren también un lugar de sentido y de contención y de expresión posible. Lo que busco es que mi deseo se encuentre con otros deseos, por decirlo de alguna manera. Veremos si se logra. La expectativa es seguir abriendo,
Creo que hay algo maravilloso en esto de conocer personas, de descubrir universos, descubrir mundos y juntar gente que tenga el mismo impulso, el mismo deseo que uno para poder modificar realidades y crear realidades y sentirnos libres con eso, sin prejuicios. Creo que seguir abriendo no tiene que ser algo local. De hecho, a mí me encantaría que con Random el día de mañana podamos viajar por el mundo en busca de esto, porque hay muchos corazones con este deseo. Sí. Y que encima con un oficio de la Gran 7. Y digo, bueno, con lo que se nos da a nosotros, que es esta preciosa oportunidad que es el programa, es ir en busca de, creo que es el primer recorrido de esta búsqueda. Vendrán más. No atravesemos las fronteras, entonces. Espero que sí. Así que va a haber mucho trabajo y bueno, va a ser una parte de mi vida y de la vida de mis amigos que va a estar puesto ahí. Así que en principio lo que más deseo es que sea muy divertido, que sea muy placentero, que nos dé, así como nos viene dando cada proyecto, un crecimiento a cada uno, en lo personal y en lo grupal también, porque hemos crecido como equipo muchísimo. Que nos identifique, que identifique a otros, que sea con honestidad, con humildad, que refleje lo que queremos contar, que refleje nuestra esencia, poder seguir intensificando y profundizando en esta búsqueda de este código que vamos generando como equipo, de poder ampliar también un poco más todo, que no se quede solamente en el hecho teatral, sino que pueda abarcar un poco más y llegar a la gente de otra manera, que esto que hablamos también de sentirse parte de un proyecto y de un proceso, y cómo se van integrando las cosas. El proceso es maravilloso. Entonces me parece una de las cosas más lindas de poder compartirlo. Simplemente es nuestra manera de proceso y es nuestra búsqueda de proceso y es como a nosotros nos gusta hacer las cosas y nos hace bien, porque estamos todos trabajando en un lugar que elegimos y nos hace bien. Eso no tiene precio tampoco. Transmitir esta forma de laburo, de trabajo, desde un lugar sano, desde un lugar honesto, de vínculo, de poder trabajar en equipo y poder apoyar lo que va sucediendo. La obra se va a construir en tiempo real, o sea, no es que ya hay una obra escrita. En función de que vamos a ir buscando a los intérpretes, tenemos una estructura. En los viajes vamos a terminar de escribir la obra, de ver qué sucede, de probar con gente, de que en Random hasta el último minuto puede cambiar la obra, puede cambiar el final. Y que tiene que ver también con esto de que se abrió a la convocatoria de qué hecho de tu infancia te hace ser quien sos hoy vos. Ya conocés Random por dentro. En el próximo programa se inicia la búsqueda. Vamos a viajar por diferentes partes del país en búsqueda de nuevos y jóvenes talentos. Seguinos, no te lo pierdas. La búsqueda comienza, por eso llega Random.